Gloria a Jesús. Que no se pone nervioso en esto, no le falta temor de Dios. Amén. Ya los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Siempre has escuchado hasta los más grandes predicadores que llevan años en esto. Siempre tiemblan cuando van a exponer la palabra de Dios, porque estamos transmitiendo el mensaje que el Rey nos dejó. Así que es normal, esto es normal y siempre lo tendremos, ese nerviosismo para que todo lo que podamos nosotros decir o expresar sea canalizado por el Señor en nuestras vidas. ¿Ven? No es coincidencia, yo creo que no es coincidencia de que, siempre que se canta, siempre las canciones que adoramos y cantamos, siempre va en armonía con lo que se va a predicar. Y eso es una evidencia de que estamos en el mismo espíritu. Me gozo en el Señor porque lo que aquí cantamos y predicamos es netamente palabra de Dios. Aquí no andamos con la gloria para Dios, con cosas raras, ¿no? Siempre intentamos apegarnos lo más posible a las escrituras, porque dice la palabra de Dios que a través del evangelio es que el Señor obra. ¿Ven? Así que yo me quiero poner en manos del Señor para que hoy me ayude a poder traerle esa palabra que va a ser de bendición, de mucha bendición para todos nosotros, como lo está haciendo para conmigo. Mientras más asimilo más la carta del apóstol Pablo a los romanos, es impresionante lo que Pablo tiene allí, las riquezas que esa carta puede tener. Yo quiero que ustedes también compartan conmigo esta bendición. Señor, te damos las gracias, Padre, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Dependemos completamente de ti, Padre, y yo hoy como expositor de tu palabra me humillo, me reconozco mi incapacidad, Señor, de poder expresar lo que tú quieres, lo que tú has dicho ya, Señor. Te ruego, Padre, que primeramente perdone mis pecados, mis ofensas, mis maldades, Señor, y me use como un vaso frágil, un vaso, Padre, para tu pueblo. Habla, Dios mío, a tu iglesia, habla a mi vida, habla a todos aquellos que se van a exponer a través de las redes sociales, Señor, para que sigan cambiando y poniendo en práctica y asimilando todos esos consejos que tú has dejado para con nosotros, Señor. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, en nuestro caminar y nuestro andar, Señor. Que sea de tu agrado la ofrenda que hagamos para ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno nuestro Dios, qué bueno es Dios. Que cada domingo podemos tener aquí reuniones y poder abrir su palabra y ver lo que el Señor tiene para con nosotros. Hoy yo creo que esta va a ser la última predicación que voy a hablar de Romanos, aunque quizás traeré otras más, pero con esta creo que concluyo la exhortación que Dios ha puesto en mi corazón de traerle de Romanos, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema, un cristianismo práctico, ¿no? Vimos que hemos hablado anteriormente muchas teorías, muchas cosas que Pablo ha dicho a nivel teórico, pero luego ya en los últimos capítulos Pablo quiere que seamos prácticos, ¿no? Entonces, cosas que nos enseñó, las pongamos en práctica, ¿no? Yo creo que es aceptable y reconocer que cuando usted va a la escuela a aprender o se prepara un curso, es para algún día poner en práctica, ¿no? Y beneficiarse de eso que usted aprendió. Igualmente el Señor quiere que nosotros eso que hemos aprendido o que vamos aprendiendo o que sigamos aprendiendo lo pongamos en práctica, porque ese es el resultado de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Ven? Así que hoy yo quiero con el tema decidir en su corazón, de corazón, decidamos hacer la voluntad de Dios. Esta palabra en el original tiene la connotación de juzgar, de determinar con la razón y la voluntad. O sea, que no es que le imponen, no es que le obligan a usted, es que usted decide en su corazón hacerlo. Y eso es lo que Pablo nos motiva en esta carta de los Romanos, que nosotros decidamos por voluntad propia, según lo que Dios ha hecho en nosotros, hacer su voluntad. Gloria a Jesús. Quiero recitar un pensamiento que escribí mientras preparaba este mensaje. Dice: la vida de cada individuo está intrínsecamente ligada a la toma de decisiones. Es un proceso constante que moldea nuestro presente y esculpe nuestro futuro.
cada elección, sea pequeña o monumental, actúa como un pilar fundamental en la construcción de nuestra existencia. Esas decisiones no solo afectan de inmediatamente nuestras vidas, sino que también desencadena una serie de resultados y consecuencias que se prolongan con el tiempo, creando un tejido complejo de experiencias y destinos interconectados. Cuando elegimos hacer algo, también elegimos no hacer otras cosas. Cada decisión crea un camino que nos lleva a diferentes situaciones y muchas oportunidades. Es como un juego de dominó, que cuando una ficha cae, afecta a la otra. Además de estas elecciones, no solamente afectan nuestras vidas, sino también a los demás. Sino que también ellas dejan una marca que es duradera y se prolonga con el tiempo y que dejan huellas para toda la vida. Como creyentes, nuestras elecciones diarias no solo moldean nuestra realidad actual, sino que también reflejan y sacan a la luz a aquel hombre que estamos nosotros construyendo. Entonces, nosotros siguiendo ahora con el tema de un cristianismo práctico, es de suma importancia que entendamos que debemos reflejar a Cristo. Debemos reflejar a Cristo. Es un proceso de transformación que cada creyente debe ir manifestando a medida que va creciendo en Cristo. No existe un cristianismo donde dice llegué a un máximo nivel, ya me lo sé todo. Eso no existe. No existe, mis hermanos. Se debe de ver un cambio en esa persona, sea pequeño o monumental que sea. Debe haber un cambio. Como dice el apóstol Pablo, es una carrera que tenemos que correr con paciencia, despacio, porque nos queda tiempo. Recordemos que estamos estudiando la mente del Creador, la mente de Dios. Nuestra mente es finita. Por más que queramos, no podemos llegar a su nivel. Nunca. Por eso no podemos caerle atrás a la mente del Señor. Quiero pensar que todos ustedes han tomado algo de lo que hemos venido hablando de Romanos. Confío en el Señor que sí. De que no debemos, como dijimos la última vez, no debemos menospreciar ni juzgar a nuestros hermanos. Y mientras meditaba en esto, me faltó una parte para concluir el mensaje anterior, que hoy quiero concluirlo para luego entrar en contexto con el siguiente. Dijimos y citamos muchas cosas importantes, muchos puntos que tenemos a tener en cuenta de que nosotros a la hora de practicar nuestra libertad cristiana, si no tomamos en cuenta cómo esa libertad cristiana va a afectar a nuestro hermano y al mundo, estamos teniendo una distorsión en cuanto a la práctica cristiana. En el capítulo 14 de Romanos, el versículo 17, Pablo dice algo interesante. Él dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto Pablo tuvo que decir para que se acabara el debate que había entre dar prioridades a cosas que no tenían ningún sentido para la salvación. Estaban poniendo su énfasis en esas cosas y él dijo, es que el reino de Dios no es esto. El reino de Dios es esto. Y es lo que va a demostrar ahora. Pablo está diciendo algo como así, que no es a través de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer que el reino de Dios se muestra. Usted no le demuestra al mundo que Dios está haciendo algo en su vida a través de hacer cosas, en un sentido que no tiene que ver con lo que el Señor ha modelado. El reino de Dios se muestra como Cristo lo modeló, como dice el apóstol Pablo, a través de practicar la piedad de Cristo, como Él mostró al mundo, como Él se mostró, como Él trataba al prójimo. De esa manera que nosotros mostramos el reino de Dios. Pablo hace un llamado allí a los fuertes y a los débiles de que persigan la paz y la edificación de la iglesia. ¿Y sabe algo, mis hermanos? Si en una iglesia hay un ministerio sano, un ministerio bíblico, el débil va a crecer y va a llegar a una madurez como el fuerte. Y eso va a ser un proceso que siempre va a existir porque van a llegar personas nuevas. Van a haber
van a venir personas que no tienen conocimiento de la palabra y va a ser un proceso constante hasta que Cristo venga. Entonces los fuertes, en este sentido, los que tienen más conocimiento, tienen que ser pacientes en cuanto a esto. Como nosotros manejemos esas cosas que no son esenciales en la iglesia, por muy pequeño que sea, como dijimos, que si algo le es de ocasión a mi hermano y nosotros no valoramos eso, puede repercutir en su crecimiento espiritual. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta ese tipo de cosas, también estamos desvalorizando lo que Cristo hizo por nosotros, porque estamos siendo piedra de tropiezo. Y no estamos siendo de testimonio al mundo por la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces, yo creo que visto lo que hablé en la semana pasada, antepasada, tenemos que ser agradecidos que ya nosotros no tenemos que practicar todas esas cosas que los judíos hacían. Y que el Señor ya no nos obliga a hacer todas esas cosas, porque si usted lee el Antiguo Testamento, la liturgia y todas las cosas que ya tenían que hacer, eso era muy, muy cansancio. Perdón, era muy repetitivo y cansaba. O sea, cuando yo lo leo, a veces me dice, wow, pero ¿y cómo esta persona todos los días, mes tras mes? Y era la ley, tenía que hacerlo. Entonces, gloria a Dios que ya nosotros no tenemos que hacer esas cosas. Cristo ya hizo un sacrificio por nosotros, uno y para siempre. Ya no tenemos que hacer todas esas cosas. ¿Para qué? El Señor hizo esto para que nos preocupásemos en las cosas esenciales. Ir y predicar este evangelio. Pidamos en oración, mis hermanos, un corazón apasionado como el de Pablo. Un corazón que ha entendido el evangelio y va a por lo que sí realmente importa. Pablo ahora da un giro interesante en esta carta y ahora él va a demostrar con su ejemplo cómo nosotros tenemos que actuar y en qué hacer énfasis. El llamado de hoy para mí, para ustedes, mis hermanos, es que decidamos. Decidamos, como dice la palabra en el original, de corazón, de voluntad. No porque me lo impongan, no porque me obliguen, no porque me manipulen, sino porque de voluntad yo lo voy a hacer. Y vamos a ver cómo esa palabra voluntad tiene su sentido también. Gloria a Jesús para siempre. Primera de Corintios 5:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para mí, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo, un hombre sabio, y él sabía que todo lo que estaba haciendo en el evangelio no era por su fuerza, por la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Estamos haciendo lo que Él nos delegó, a medida, en pequeñas porciones y otros en mayores proporciones, pero lo estamos haciendo. Ahora yo pregunto, ¿estamos nosotros haciendo esa obra de Dios? ¿Estamos contribuyendo a la obra del Señor? ¿O cómo nosotros podemos ayudar? Son preguntas que un cristiano debe hacerse. ¿Cómo yo estoy aportando al reino? ¿Qué yo estoy haciendo en el reino? ¿O estoy yo en mi círculo y solamente veo por mí? Pienso que la mejor manera de nosotros comprender esto es como Pablo lo dijo y como él actuó. Primera de Corintios 10:23. Creo que todos saben este versículo. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta palabra, él la estaba practicando. Él se olvidó de él para allá por el prójimo. Eso significa, mis hermanos, que nosotros tenemos que decidir no ser motivo de tropiezos ni para gentiles ni para griegos, como decía Pablo, ni para la iglesia. Dijo, así como yo procuro agradar a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ese es el propósito de Pablo. Buscando el beneficio, no para agradar, sino para que sean salvos.
Esa tiene que ser nuestra intención, no para caerle bien a las personas, no, es para que sean salvos. Pero mientras usted hace esa conexión con esa persona, va a tener dificultades porque a nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta que le digan las cosas que está haciendo mal, pero usted lo hace porque sabe que esa persona, si no cambia, se va al infierno. Y usted lo hace por su salvación. Por eso Pablo tiene tantos problemas. Le decía las verdades y a ellos no les gustaba que le dijeran las verdades. Él también dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Que el Señor nos ayude a ser imitadores de Cristo y de personas que también hacen lo mismo que Cristo. Porque Él dejó su trono, como decía el pastor. Nunca vamos a entender lo que hizo por nosotros. Él dejó su trono para venir a salvarme a mí y a usted y a aquellos que están fuera todavía perdiéndose. Mire que dice Juan 8:38. Porque he descendido, palabra de Jesús, en tierra, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él tenía una voluntad, él tenía una decisión, él tenía un plan que completar aquí. Y era hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos vengan a salvación. Que todos sean salvos. Esa es la voluntad del Padre. Pues sabemos que todos no van a ser salvos. Ahora, como nosotros, como siervos de Cristo, tenemos que hacer su voluntad. No la nuestra. Suena un poco chocante, pero es así. Lo que pasa es que haciendo su voluntad somos felices, somos completos. Y mucha gente no entiende eso. No que tu voluntad, no, yo hago la de mi Señor. Y haciendo la de mi Señor, que yo soy feliz y soy completo. Porque Él va a quitar todas aquellas cosas que no me hacen feliz, que no me hacen sentirme completo y bien. Porque ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que busca siempre el hombre? Su ego. Solo busca para sí mismo y se olvida de los demás. Pero la voluntad del Padre busca el bien de los demás y tú haciéndole el bien a los demás, eres feliz y eres completo. Gloria a Jesús para siempre. Tenemos que reconocer que la vida del ser humano está construida a base de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Usted está aquí porque tomó la decisión, luego lo voy a explicar eso, de venir al culto, de venir hoy a gozarse con sus hermanos. Usted decidió. A lo largo del día tomamos numerosas decisiones para hacer algo. Que luego eso van a resultar a favor o en contra nuestro. Lo cierto es que tomamos decisiones importantes constantemente. Y humanamente hablando, a veces tomamos decisiones difíciles que luego esas decisiones nos marcan. Y durante nuestra vida nos estamos arrepintiendo de haber tomado esa decisión, ¿o no? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice lo otro? Creo que aquí más de uno recordará unas decisiones que tomó cuando niño, cuando joven. Yo cuando joven tomé esa decisión y me fue mal y ahora todavía estoy cargando con eso. Todos tenemos una o varias decisiones que tomamos cuando éramos jóvenes. Tener la oportunidad de ir al tiempo, la cambiaríamos, pero no. Es parte de nosotros eso. Es una experiencia que nosotros tenemos y a nuestros hijos no queremos que la pasen. O un amigo, un familiar o un hermano. Mira, es que yo tomé esa decisión cuando fue joven y no te la recomiendo. Te ayuda a pensar y a cambiar. O sea que nuestra vida está construida a base de decisiones. Y también hemos tomado decisiones por la gracia del Señor que no han bendecido. Pero el punto es que el ser humano su vida está hecha a base de decisiones. Así que lo que yo quiero hacer es recomendarle esta mañana que decidamos bien qué hacer hoy. La palabra llegó hoy, no ayer, hoy. Yo quiero hacerle a ustedes que reflexione y tomemos decisiones mirando al reino. Que miremos al reino. Jesús dijo, primeramente buscad el reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchos no creemos eso, mis hermanos. Primero queremos estar seguros, tener todas nuestras cosas bien organizadas y luego buscamos. Esto no funciona así. El Señor quiere que le creamos. Aunque no haya,
Aunque no tengamos nada, le creamos. Gloria a Jesús para siempre. ¿Y por qué digo el reino, mis hermanos? Que miremos al reino. Porque así es que nuestra vida va a tener propósito. Va a tener sentido cuando nosotros miramos al reino. Pablo, aún siendo perseguidor de la iglesia, decidió acatar la orden que el Señor le dio. Y ahora defiende la causa de Cristo guiado por el Espíritu Santo. Pablo empieza estos últimos capítulos motivando a los creyentes a poner sus prioridades y el centro de su vida en las misericordias que Cristo ha hecho en ellos. Si entendemos esto, nuestras prioridades van a cambiar, porque nuestra motivación va a ser Cristo y su evangelio. Que no vivamos y no pongamos nuestros deseos y nuestras voluntades por encima de la voluntad del Señor, porque vamos a caminar errado. Y solamente esto lo podemos hacer, mis hermanos, cuando nosotros entendemos el evangelio de Jesucristo y sus implicaciones. Ante esa palabra implicaciones, porque cuando usted reconoce el evangelio, Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Esa cruz viene con sorpresas, muchas sorpresas, y muchas implicaciones que le van a seguir por seguir a Cristo. Él dijo: si a mí me aborrecieron, me despreciaron, me patearon, me escupieron, y también te lo van a hacer. Pero también dijo: no temas, porque ya yo he vencido al mundo. ¿Eh? Él mismo se entregó, cumplió la ley y modeló para que usted y yo lo hagamos. No estamos solos, Él está con nosotros. Todo lo que Pablo ha escrito desde el capítulo 1 de Romanos hasta el 14 era preparando a la iglesia, preparando a los creyentes y hoy a usted y a mí para que podamos poner en práctica todo eso que el Señor quiere que hagamos. Desde el 1 que nos mostró cómo estábamos nosotros delante de Dios, quiénes éramos delante de Dios y cómo Él nos justificó, nos salvó, nos limpió, nos dio una nueva identidad. Ahora Él queremos que actuemos, que decidamos, base a esas misericordias, caminar con Él. Ser cristiano es algo más que venir a los cultos cada semana o asistir a las reuniones y actividades de la iglesia. Yo creo que todos entendemos eso, que ser cristiano es algo más que eso. Porque venir todos los cultos, a las reuniones y a las actividades, no te hace cristiano. Lo que demuestra que tú eres cristiano es lo que tú haces. Eso es parte. Para congregarnos, para estar en armonía con los hermanos, para compartir experiencia y todos los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Eso es parte. Pero ser cristiano es algo más, que Pablo lo va ahora a demostrar. Él nos va a dar una vista práctica cómo ese cristianismo afecta toda nuestra vida, mis hermanos, toda nuestra vida. Pablo decidió en su corazón y a cumplir el propósito y la misión que Dios le dio. ¿Cuál fue? Predicar a los gentiles, aquellos que no eran judíos. El ministerio de Pablo, él dice en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En este versículo, mis hermanos, está incluida la Trinidad. Escuchen, para ser ministro de Jesucristo, ministrándole el evangelio de Dios y santificándolo por el Espíritu Santo. Los tres. O sea que esa obra la lleva la Trinidad misma a través de Pablo. Pablo está presentando esa ofrenda de llevar a los gentiles a la salvación como un sacrificio, así como hacían los levitas. Cuando el pueblo llevaba la ofrenda, tomaban la ofrenda de los hermanos y la ofrecían a Dios como sacrificio vivo. Así está haciendo Pablo con los gentiles.
Él también dice, por la cual he trabajado mucho, según la potencia del cual efectúa en mí. La potencia, ahí es milagros, sanidad y todas aquellas cosas que acompañaban a los apóstoles para que la gente le creyera. Yo pregunto, ¿quién trabaja? Pablo. ¿Con cuál poder? Con el poder de Dios, obviamente. Entonces nosotros no somos robots, mis hermanos. Tenemos que decidir nosotros mismos trabajar, porque ya no ha capacitado y no ha dado los medios para hacerlo, pero tenemos que tener la voluntad para hacerlo. Nosotros decidimos hacer las cosas para el Señor. Está en nosotros organizar nuestro tiempo para Dios y no perder el tiempo en otras cosas que no añaden al reino. Somos nosotros que tomamos las decisiones. Nadie va a venir por usted a tomar decisiones. Los líderes y los pastores están para ayudarlo a tomar decisiones, para persuadirlo, para que trabaje para el reino, pero al final quien decide es usted. No estamos de acuerdo con aquellos que obligan y manipulan a la gente. Eso no estamos de acuerdo nosotros. Yo creo que con la palabra es suficiente para eso. Con la palabra, si usted duda de que la palabra puede mover a una persona a trabajar para la obra, tiene problema. Que la palabra tiene el poder para eso. Nosotros tomamos las decisiones, pero es Dios quien hace el hacer, el querer. Para hacer su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es Dios el que toma tu hacer y tu servicio y lo convierte en algo eficaz. ¿Quién entiende eso? Yo creo que de este lado de la eternidad nosotros no vamos a entender nunca cómo Dios obra ahí. Pero sí, mis hermanos, que mientras tanto nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mientras entendemos eso, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. De hecho, a mí me llamó la atención esta parte porque realmente yo no la entendía en parte, pero otra persona me lo hizo ver más claro. Y con las mismas escrituras. Voy a intentar explicárselo. Mire el versículo 15. Sin embargo, dice Pablo, le he escrito con mucha franqueza. ¿Quién escribe? Pablo. Le he escrito con mucha franqueza sobre algunos puntos para refrescar la memoria. Me he atrevido, dice Pablo, me he atrevido a hacerlo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que me dio. Pablo escribe la carta. Él se motiva a escribir la carta, pero primero fue por la gracia de Dios que en él produjo ese querer como ese hacer. Yo busqué la raíz de esta palabra gracia, porque hay dos gracias, ¿no? La gracia que es salvífica y la gracia de Dios que le hace mover a usted. A veces nos decimos que el Señor ponga gracia en mí en el trabajo, que el Señor ponga en mí en esta entrevista. ¿Qué significa eso? Que cuando usted llega al trabajo y llega a la entrevista, el jefe lo va a ver diferente, porque Dios ha puesto gracia en usted. Entonces, la raíz dice que Dios opera en usted una influencia en su corazón diferente a la que usted no tenía. Entonces, cuando Pablo escribe, Pablo no tenía la intención de escribir. Fue que Dios influyó en su corazón y él pudo escribir. Por eso decía antes que usted está aquí porque Dios le influyó para que usted viniera aquí, porque si usted se queda acostado. Mi despertador sonó a las 8. Pero estaba bueno el sueño. Pero ya el Señor había influido en mí, yo no tenía que levantarte. Y es así que Dios obra. Usted es salvo hoy aquí, y los que están aquí salvos, porque Dios puso gracia en aquel que le predicó. Aleluya. Es así, mis hermanos. Así que Dios obra para su buena voluntad. Pablo, creo que estamos de acuerdo en esto, era un hombre extraordinario, tenía un talento impresionante, unos dones. Él se deja ver plasmado en todas sus cartas. Pero él no se gloriaba en ninguno de sus talentos. Si ustedes recuerdan lo que él dice en Filipenses 3 acerca de su pedigrí, él dice, yo todo lo que sé lo tengo como por basura, estiércol, para nada, por causa del conocimiento de Cristo.
¿Por qué? Porque él sabía que todo el conocimiento que él tiene sin la gracia de Dios no valía nada. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque Pablo no se gloriaba en su talento, él se gloriaba en la gracia que Dios había depositado en él. Porque él sabía quién era. Como dice el pastor, si yo abro mi corazón, ustedes no me escuchan. Conocemos todos, mis hermanos, pero Dios pone una gracia especial en nosotros y nos hace hacer lo que hacemos. Entonces, sabiendo esto, que nuestros dones y nuestros talentos sin la gracia de Dios no sirven para nada, ¿para qué gloriarse? Entonces, yo le quiero tener una nota de aliento con esto. ¿Cuál? Que aquí no es que el que más sabe o el que menos sepa, sino que la gracia de Dios va a operar en usted y le va a hacer trabajar hasta mucho más que Pablo. Así que los dones de Pablo eran una ayuda, pero quien operaba era la gracia de Dios en él. Por eso el Señor le entregó esa misión a él. Porque sus dones y sus talentos iban a ser provechosos para eso. Y el Señor aprovechó. No necesitamos ser un Pablo para que Dios nos use. No. Pablo le recuerda a los corintios. Yo creo que ustedes saben que los corintios eran una de las iglesias que más dones tenía. Tenía todos los dones según Pablo, todos los dones. Y mire qué le dice él. Que de los necios del mundo los escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para lo que no es y para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. O sea que si tenemos claro quiénes somos nosotros delante de Dios, no va a haber ningún tipo de arrogancia ni de jactancia, porque de donde Él nos sacó no éramos nada, no éramos nadie. Y por su gracia somos algo. ¿Y para qué gloriarse si sabemos de dónde vinimos? Pero el hombre es orgulloso y no tiene gratitud de Dios. Gloria a Jesús para siempre. El Señor le dice a Jacob, no temas, gusano de Jacob. Alentadoras palabras para Jacob, ¿no? Le dice, porque un gusano en las manos mías hace trillar montes y allanar montañas. Cualquier cosa insignificante en la mano de Dios puede hacer muchas cosas. Porque en manos del Todopoderoso que está, en el Dios que todo lo puede, en que en Él no hay nada, para Él no hay nada imposible. Y si nos dejamos usar por Él, vamos a hacer grandes cosas. El alcance del ministerio de Pablo, dice del 19 al 21 de Romanos 15. Mediante poderosas señales y prodigios por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, entenderán, y los que no habían oído hablarán de él. Los prodigios, los milagros que seguían a los apóstoles eran evidencia que testificaban el ministerio de ellos. Aparte de eso, eran las profecías que los profetas habían dicho que cuando el Mesías llegara, se iba a derramar el Espíritu Santo, iban a hacer prodigios y milagros para que la gente creyera. Aparte de eso, mis hermanos, recordemos un mandato que el Señor da más adelante. Otra cosa de esto es que esos milagros y esos prodigios eran necesarios para que la gente creyera en Cristo. Porque dependiendo de las épocas en que la iglesia iba creciendo, el Señor tenía un propósito. Por eso vemos que cuando empieza la historia, no hay milagro como ahora, en ese contexto.
Y en cada una de las dispensaciones va variando porque el Señor tiene plan diferente con cada una de las dispensaciones. El Señor dijo en Marcos 16, del 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El evangelio va delante de todas esas cosas. Los prodigios y señales van delante de todas esas cosas. Recordemos que el Señor dijo, a los que creen estas cosas seguirán. En otras palabras, el hecho de que una persona haga milagros, prodigios, no quiere decir que sea un hombre de Dios. Yo creo que ustedes lo saben eso, ¿no? Porque el diablo hace milagros, el diablo hace prodigios. Si ustedes recuerdan la historia de Job, cuando Satanás le pidió permiso para tentarlo, para acosarle, ¿cómo atacó Satanás a Job? La Biblia dice que cuando empezó a hacer los desastres en sus familias, descendió fuego del cielo y mató a todos los animales. ¿Quién descendió el fuego del cielo con permiso de Dios? Satanás. Satanás tiene poder, mis hermanos. Nunca menosprecien a Satanás. Cristo dijo que Él es el príncipe de este siglo, que sus demonios y todos sus huestes están en contra nuestro, y Él va a hacer todo lo posible para intentar arrebatar a los que son salvos. Así que nunca se lleve por un milagro ni por una señal. Gócese mejor, gócese, pero no crea a 100% en eso. Le voy a decir por qué. Lo que caracteriza a un hombre de Dios y lo que lo identifica es que predique fielmente el evangelio. Porque Pablo hacía todo esto y nunca enfatizó en los milagros que él hacía, sino en su palabra. Porque él dijo, el poder está en el evangelio. El evangelio es que desata todas esas cosas, no al revés. Es a través del evangelio que Dios obra. Cada dispensación, como dije, estaba marcada por diferentes maneras de Dios obrar. Eran evidencia que respaldaba a los apóstoles en esa época para Dios cumplir su plan redentor. Y esos acontecimientos, yo creo que no está de más decirlo, eran inusuales, no eran todo igual. Los acontecimientos de esos prodigios y milagros no pasó luego después. Iban menguando y Dios iba haciendo a medida. Por ejemplo, no lo mismo que pasó con Eliseo, con Elías, con Moisés, con Daniel. Eran muy diferentes esos milagros. ¿A que sí? Dependiendo del plan de Dios. Para nosotros, mire que el Señor nos dice en Juan 29. Bienaventurados los que ven y creen. Ustedes saben la palabra, el significado de la palabra bienaventurado, ¿no? Dichoso, feliz, contento. Bienaventurado los que creen, los que no ven y creen. Eso somos nosotros. Yo no vi ningún milagro de lo que Cristo hizo, ni el apóstol Pablo hizo. Son los que tienen el fundamento del evangelio. Pero yo creí, pero el Señor me llamó bienaventurado porque yo creí sin ver nada de esas cosas. Vamos a un ejemplo claro. Tomás, has creído porque me has visto, dijo el Señor. Pero bienaventurados son aquellos que vieron y no creyeron. Ahí estamos nosotros. Tomás era uno de los 12 que vieron y creyeron, perdón. Que no vieron y creyeron. Gracias, hermana. Tomás era uno de los 12. Presenció milagros extraordinarios de Jesús. Todos los milagros de Jesús lo presenció Tomás. Y vio la muerte de Jesús, cómo murió Jesús. Y cuando sus hermanos le dijeron que el Señor había aparecido, él dijo, no, si yo no meto mis dedos en sus manos y en sus llagas, yo no lo creo. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque esto no se trata de ver, sino de creer y estar convencido en lo que Dios ha dicho. Créame a mí, él dijo, créame a mí. Y luego en las señales que yo hago, no al revés. Hay gente que cree en las señales y después creen en la persona. Están mal.
Por eso Pablo siempre hace énfasis en el evangelio, el evangelio. Mire algo que dice Mateo, y siempre me ha preocupado este versículo, siempre me ha preocupado. En Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ahí vuelve, el que hace la voluntad de mi Padre, el que decide hacer la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos, ahí está, muchos, saque, muchos van a ser engañados por esto, mis hermanos. Me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, eso es el final, eso va a pasar al final. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad significa que hicieron su voluntad, no la de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado con estas cosas. Pablo nunca puso su confianza para que la gente creyera en sus milagros, nunca. Se levantó cuando quisieron a él hacer los dioses. Cuando resucitó el muchacho que se cayó. No, hermanos, tranquilos, que somos consiervos. El que hace esto es el Señor, no nosotros. O sea, que siempre se opuso a esas cosas. Y toda la persona que usted vea con este tipo de arrogancia y este tipo de actitud, rechácelo, porque eso no viene de Dios. Siempre que una persona, Dios lo use para algo, cualquier cosa que sea, un milagro, una sanidad, un favor, esa persona siempre tiene que exaltar al Señor, siempre. Porque es por la gracia de Dios que lo está haciendo. Esa persona es movida a hacer eso, no él. Dios lo movió a hacerlo. Y por eso siempre tiene que exaltar al Señor. Que conste que nosotros no menospreciamos ni restamos a los milagros. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y sigue haciendo milagros, sigue haciéndolo. Y si no lo hace también. Si no lo hace también. Repito varias veces. El evangelio es el poder de Dios. Yo pregunto, ¿qué cuerpo fue que el Señor le prometió a usted? ¿Este cuerpo o uno glorificado? Entonces, mis hermanos, que el Señor nos sane bien, sino también. Descansa en el Señor. Ahora usted entiende la palabra cuando el Señor le dice a Pablo, bástate en mi gracia. Tradúzcala como está en el original. Mi voluntad te va a hacer que te goces. Lo que yo influye en tu corazón es que te va a hacer sentir gozoso. Amén. Gloria a Jesús para siempre. En la predicación del evangelio es que el Señor obra. Y Pablo también se lo dijo a los corintios. Muchas declaraciones importantes. Pablo se lo dijo a los corintios. Mire también que le dijo a los corintios, 1 Corintios 2, 1 y 2. Y yo mismo, mis hermanos, cuando fui a anunciar del que el evangelio, es lo mismo, la buena noticia, el ministerio de Dios, no lo hice con elocuencia ni sabiduría. Me decidí, más bien, estando con ustedes, a no saber otra cosa alguna excepto de Cristo y a este crucificado. Mi hermano, si usted es bíblico y no se sale de ahí, Dios va a hacer milagro con usted. Va a hacer prodigio con usted, pero no se salga del evangelio. No se salga del evangelio. Yo le hago una pregunta y luego le dejo a su opinión. ¿Cuál sería el milagro más grande que Dios puede obrar hoy en la actualidad? Me tiene que responder. Yo estoy seguro que la mayoría respondería algo sobrenatural. Que Dios parta el mar en dos, cualquier cosa. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a decir con la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos fiesta? No brincamos para arriba en un pie. Cuando pasa un pecador, se arrepiente y da fruto de arrepentimiento. Si la palabra dice que los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente,
Es la única parte que los ángeles se gozan. Cuando un pecador se arrepiente. Y es lo que el diablo no puede imitar. El diablo no puede imitar eso. Porque ¿cuál es la esencia de Satanás? Robar, matar y destruir. Satanás nunca va a incitar a nadie que se arrepienta. Mira que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Un milagro nunca convierte a nadie. Si no, preguntan a los 10 leprosos. De 10 vino un solo. Y era gentil. ¿Entendió? Dice, hermano, el evangelio es que es poder de Dios y produce el resto de las cosas. ¿Lo entienden? Gloria a Jesús. Esto me impresionó a mí como Pablo en una despedida mete tanta sabiduría, tanto conocimiento para que entendamos que en el evangelio es que está el poder de Dios y no en las cosas que van subyacentes a eso. Hemos desvirtuado las prioridades de Dios. En una cita aquí dice, la conversión entraña un comportamiento genuino, porque va más allá de esto. Se trata de un cambio de nuestra naturaleza. Es un cambio tan significativo que el Señor y los profetas lo denominan un nuevo nacimiento. Fin de la cita. ¿Creen en los milagros? Goces en los milagros. Alabe a Dios en los milagros, pero vuelva al evangelio. Pablo había predicado en todas las ciudades, según él. Todas las aldeas comprendidas en el mundo conocido aquel, en Jerusalén, en el Ilírico, y predicaba a todo el mundo. Él dice que llenó, o sea, eso es una hipérbole, ¿no? Pero lo que pasaba allí era que Pablo con su equipo iba y plantaba iglesias. Y ellos se encargaban de distribuir el evangelio. Era así que Pablo hacía. Y volvía a las otras y atendía a las otras. Tenía una estrategia impresionante la de Pablo. ¿Por qué los supuestos pseudo apóstoles no imitan eso? Pero aunque Pablo fundó muchas iglesias, aunque permeó todo aquello del evangelio, seguían siendo paganos. Seguían siendo paganos. Nosotros tenemos que intentar lo más posible que podamos predicar el evangelio a todo donde el Señor nos mande. Si estamos en Rusbeck, Nijmegen, tenemos que hacer lo posible por predicar aquí. El resto lo hace el Señor. Pero tenemos que decidir. Ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio y establecer iglesias si el Señor nos bendice. ¿Cuántos desearían que haya una iglesia, familia de Dios, hija? Claro que nos gustaría. Y que salgan pastores de aquí, predicadores, evangelistas. Ese es nuestro deseo. Pero tenemos que decidir en nuestro corazón crecer con el Señor y que el Señor nos use. El Señor no nos va a agarrar de una oreja, no nos va a agarrar de una oreja. ¿Usted sabe por qué? Porque si nosotros no queremos, Él va a usar otro. Él le dijo a Elías, que tú eres el único que queda, el único profeta que queda, yo tengo 7,000 que puedo usar. Y que no nos creamos nada. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Capaces y llenos de bondad. Esta parte me encantó. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Subrayen esto, lleno de gracia y de verdad. Dice Pablo, nosotros, hermanos míos, estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, lo mismo que el rey. Llenos de conocimiento, lo mismo que el rey. Y capaces de amonestar a los unos a los otros. ¿Qué énfasis de Pablo que ahora estamos llenos de bondad y de conocimiento? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos ha capacitado con todos esos dones y talentos? ¿Para qué? Pablo tenía ojos para ver que sus hermanos estaban demostrando eso de la cual Dios le capacitó y le llenó.
Pero muchos sabemos que son hipercríticos en vez de ver esa gracia que Dios ha puesto en el hermano, critican la parte humana. Cuando el hermano cae o falla, eso está mal. No olvidemos que el que empezó esa obra en ese hermano la va a terminar. Dios es fiel. Mire qué interesante lo que Pablo dice en el capítulo 3 de esos hermanos. Recordemos lo que Pablo dijo en Romanos 3, ¿no? Lo recalco. No hay quien haga lo bueno. No hay uno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan veneno y con su lengua, con su lengua engañan y veneno de áspide hay en ellos. Y en sus labios están llenos de maldición y de amargura. Esa era la descripción que Pablo dice acerca de aquellos creyentes en Romanos. Pero ahora en el 15 dice que están llenos de bondad y de sabiduría. ¿Cómo se pasa de estar lleno de amargura y de maldición a lleno de bondad y de sabiduría? En una palabra, el Evangelio, que es poder de Dios, como dice el Salmo, para transformar y hacer sabio al sencillo. El Evangelio, mis hermanos, es que transforma las vidas. Por consiguiente, mis hermanos, usted y yo estamos llenos de bondad y de sabiduría, porque hemos reconocido el Evangelio, porque hemos reconocido a Jesucristo en nuestras vidas. Esa palabra también se traduce como consejería. Usted y yo estamos capacitados para dar consejo a los hermanos. No solamente los líderes y pastores tienen esa capacidad. Todo aquel, dice Pablo, todo aquel que esté lleno de bondad y sabiduría está capacitado para dar consejo. ¿No lo cree? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo en Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo vio en esos hermanos que ya estaban capacitados para hacerlo. Y todos mis hermanos, hay que reconocer, tenemos puntos ciegos, puntos que no vemos, pero otro hermano lo ve. Necesitamos que nos corrijan, que nos dirijan, que nos alienten. Tenemos inmadureces que a veces no lo vemos. Pero viene un hermano capacitado, dotado del Evangelio y nos lo dice con amor. ¿Amén? Yo he aprendido a dar consejos, si la tengo la palabra, siempre con la palabra de Dios. No reciban de mí un consejo si me lo preguntan, si no traigo la palabra. No lo reciban. Porque la Biblia me enseña que es útil para todo. Y yo me tengo que apegar a la palabra de Dios. Como dice Pablo, y si hago algo, una opinión, digo, mira, esa es mi opinión personal. Pero la Biblia dice esto. Siempre hay que hacer un paréntesis. Porque la palabra de Dios tiene preeminencia. Gloria a Jesús. Dice Pedro también que nosotros, según el don que no ha sido dado, lo ministremos para los con nosotros. Un mandato de Dios. Eso no es para agarrar esos dones y meterlos en el bolsillo y fabricar autogracias para nosotros mismos. No, es para hacer de bendición para otros. Y es lo que Pablo está demostrando aquí. Sin olvidar, mis hermanos, que hay que dar honra que honra merece. Pablo dice a los de Tesalónica que tengamos por alta estima aquellos que Dios ha puesto para ministrarnos. Siempre hay que hacer un balance. Aquí no hay vaca sagrada, aquí no hay que porque fulano, no. Honra que honra merece y respeto a que respeto merece. Porque el pastor es un siervo de Dios igual, es un hijo de Dios igual. Pero lo ha puesto el Señor puesto como ministro y merece un respeto. Merece una honra. Pero no se puede creer mejor que nosotros porque el Señor le ha puesto ahí.
Dice la palabra en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, pensando que Él murió por todos nosotros y luego todos nosotros morimos para que ya no sirvamos más a nosotros mismos, sino por el otro. Esa es la ecuación que tenemos que aprendernos, pensando que Él murió por nosotros y ya nosotros morimos con Él y no vivimos para nosotros, sino por los demás. El Señor dijo que es mejor dar que recibir. Y si aplicamos eso en nuestras vidas, vamos a entender muchas cosas. Es que cuando escuchamos la palabra, vive para el otro, ya es como que, bueno, no vivo yo y vivo para el otro. No, mis hermanos. El sentido es que usted mire primero por los demás y usted va a ver que usted va a ser sanado, va a ser curado cuando usted se preocupe por lo otro. Es un privilegio que nosotros podamos servir a Dios y que Dios nos use. Es un privilegio, es un privilegio. Tenemos la responsabilidad de lo que aprendemos, de lo que leemos y todo lo que nos edifica, compartirlo. Yo me gozo con muchos ministros de Dios, que Dios le ha dado un don impresionante. Yo me edifico con su contenido. Ellos lo dan de una manera libre y como la gracia que ha puesto en ellos. Igualmente nosotros. Tenemos un ejército de personas que tenga este mismo sentir de Pablo. Que amoneste a los indisciplinados, que levante al caído. Involucre en las cosas de la iglesia local. Llega a todas las cosas mirando siempre para el reino. Esas son las cosas que glorifican a Dios y que exaltan a Dios delante del mundo. Usted quiere escuchar estas palabras que el Señor dice también al final. Tiene que hacer como Pablo. Mateo 25:23, el Señor dice, su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondrá a cargo mucho más. Ven, compartir la felicidad de tu siervo. ¿A quién le gustaría recibir ese elogio de parte del Señor? Ven, buen siervo fiel. Pero para eso hay que decidir antes de la voluntad de Dios. ¿Que va a entrar al cielo? Sí, pero recordemos que el reino de Dios hay galardones, hay premios para aquellos que se esforzaron, que trabajaron, que se entregaron arduamente. Es así. Pablo tenía un plan de viaje en esta carta. Él quería ir a España, estaba deseoso de ir a España a seguir su ministerio. Según los estudiosos, Pablo escribe esta carta desde Corintio, desde Grecia, una ciudad de Grecia, posiblemente Corintio. Pero para él ir a España tenía que recorrer casi 1,200 kilómetros. Según la época, sabemos que el transporte era un poquito escaso. Aquí va a durar un buen tiempo. Pero luego dice, pero es que quiero ir a Jerusalén primero. Estaba en la otra punta. Unos 5,000 kilómetros. Pablo, ¿pero qué haces? En ese proceso se le aparece el profeta Gabo y le dice, Pablo, si tú vas a Jerusalén, recuerda que tus hermanos allí hicieron un lío y te metieron preso. Si vuelves por ahí, te la van a hacer de nuevo. Y si te meten preso, no vas a poder ir a España. Y tú llevas un regalo especial, que es lo que vamos a ver ahora que en la parte final. Tú llevas una ofrenda especial que los hermanos de Macedonia le enviaron a sus hermanos. Y nosotros tomamos el mapa, vamos a ver que lo que Pablo estaba planteando era una locura según la época y el transporte. Pero Pablo tenía algo en mente que es impresionante que lo sepamos. Una bendición. Dice, yo quiero ir a Jerusalén. Tengo años acariciando a España, pero yo quiero ir a Jerusalén a llevar una ofrenda que los hermanos de Macedonia, por voluntad propia, ellos ofrendaron para ellos. Para entender esto tenemos que leer el texto que Pablo dice en Corintios sobre esto, ¿no? Dice en 2 Corintios 8, voy a leer un par de versículos para que ustedes vean la importancia del énfasis de Pablo de esta ofrenda. Asimismo, os
hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros para la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que de tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todos abundáis en la fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y vuestro amor para con vosotros abundar también en esta gracia. Estas son las razones por las cuales Pablo quería ir a Jerusalén, a llevar esta ofrenda que esos hermanos con gozo, con voluntad propia y con la gracia de Dios habían hecho para sus hermanos de Jerusalén. Pablo dice que en el 26 y vuelve, lo repite en el 27 esta misma idea, de que los hermanos de Acaya habían tenido bien dar esta ofrenda. Y los hermanos de Acaya, perdón, los hermanos de Macedonia eran gentiles. Y los hermanos que iban a la ofrenda eran judíos. Y sabemos lo que había ahí entre estos dos grupos, ¿no? Entonces, el ejemplo de Pablo de los macedonios era para animar a los demás a ser colaboradores de esta obra. Entonces, esta colecta para Pablo era muy importante, porque iba a romper algo que estaba ya hace mucho tiempo. Vuelvo a repetir un par de versículos más para que ustedes vean. En medio de las pruebas más difíciles, su alegría extrema, su pobreza extrema, ellos abundaron en rica generosidad. Estos hermanos eran pobres en extremo. No era que les sobraba el dinero, no era que les sobraban las cosas, eran pobres. Y ellos sobreabundaron en su pobreza para dar a ellos. Dice, Pablo, soy testigo, yo lo vi como ellos me rogaban para que aceptara su ofrenda para los santos de Jerusalén. Entonces, pero estos hermanos fueron movidos ¿por qué? Por la gracia de Dios. Dios puso en su corazón algo que en ellos no estaba para ayudar a sus hermanos de Jerusalén, que también estaban pasando por situaciones difíciles. ¿Qué fue que movió a los macedonios a hacer esto? La gracia de Dios. Es la gracia de Dios, mis hermanos, que nos mueve a hacer lo que hacemos. No es por voluntad nuestra. Es la gracia de Dios en nosotros. Vive Jesús para siempre. Dice Pablo que esta gracia había sido derramada en todas las iglesias de Macedonia. Estos hermanos habían entendido las implicaciones del evangelio. Ellos habían superado eso y estaban ofrendando con generosidad para sus hermanos. No hay que esperar tener mucho para dar. Es que hay que esperar tener tiempo libre para hacer. Es usted que tiene que organizar su tiempo. Y darle a Dios lo que, como dice el Señor, cuando estaban recolectando las ofrendas en Roma, los fariseos queriendo tentarles. Dijeron, Señor, ¿es lícito que demos tributo? Dame una moneda. ¿De quién tiene la moneda? ¿Qué insignia tiene la moneda? El César. Pues bueno, mira, da al César lo que es de César, le dio lo que es de Dios. Punto. El que tiene entendimiento que entienda. Usted le da a Dios lo que le corresponde a Dios. Y usted verá cómo usted va a ser bendecido. Volviendo a la pregunta que Pablo dice que ¿por qué se desvío? Simplemente para llevar una simple ofrenda de unos hermanos que eran súper pobres. No, hay algo más que Pablo nos quiere enseñar a nosotros aquí en esta ofrenda. Recuerden que Pablo en Gálatas, cuando estuvo la contienda con los hermanos que se le quería imponer
a los hermanos que practicaban el judaísmo para ser aceptos en las iglesias, Pablo los rechazó contundentemente. Dijo, no, 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 con que ellos se cohíban de comer animal ahogado y sangre basta, pero no le fuercen a hacer sus rituales y sus ritos, porque ellos vienen de un contexto diferente. Amén. Pero ellos se asintieron que Pablo estaba predicando el verdadero evangelio y le dijeron, Pablo, lo único que te queremos pedir es que no te olvides de los pobres. Y Pablo dice, sí, eso está en mi corazón y yo voy a ir y yo voy a seguir esa misión. Y Pablo, aparte de esa, hay algo más que él dice aquí. Recordemos que los judíos y los gentiles no se llaman entre sí. Y esta ofrenda iba a ser una demostración de su verdadero arrepentimiento, de su verdadera conversión, porque los judíos dudaban de los gentiles, dudaban de que ellos fueran realmente creyentes de Cristo. Pero esta ofrenda iba a derrumbar el muro que había entre ellos. Mis hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo. Con cosas que podemos hacer por otros, podemos derrumbar barreras que hay. Simplemente por dejarnos usar por Dios, esa gracia que Dios ha puesto en nosotros, usarla para con el otro. Usted medita en quién es. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y usted también. Dejémonos usar por el Señor. Dejémonos usar por el Señor. Para nosotros es fácil entender que aquí nos reunamos personas de diferentes nacionalidades y adoremos a Dios sin problema, pero para ellos no. Ellos no se juntaban con otros que no fueran judíos. No se juntaban. Y esto era un acto de demostración de su fe, de que Dios había hecho la obra en ellos. Mis hermanos, como estos hermanos ofrendaron de una manera generosa, abundante, por amor a sus hermanos y a la obra de Cristo, porque ese es el otro punto, que ellos no lo hicieron como hicieron Ananías y Zafira, buscando gloria, buscando fama, buscando que le aplaudan, no, para la gloria de Cristo, porque esa ofrenda glorificó al Señor, porque los judíos, dice Pablo, que oraron por sus hermanos. ¿Qué efecto tenía esa sencilla ofrenda? Ese desvío de Pablo tenía algo detrás. Y de eso podemos aprender usted y yo hoy. Muy pocos ofrendaremos así. Muy pocos. Sinceridad se lo digo. De una manera que nos duela. De una manera que sea sacrificial. Así es que el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas. Que nos duela. ¿Entiendes la palabra? Que no demos lo que nos sobra. ¿Puedo así? No. ¿Ahora no puedo? No. Hágalo para Dios, hermano. Hágalo para Dios. Obviamente no haga la cosa sin razonar. Pida dirección al Señor, que Él le va a dar la razón. Señor, quiero hacer esto, pero no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor le va a iluminar. El Señor le va a iluminar. Porque una vida impulsada por el Evangelio no está preocupada en sí mismo, sino en los demás. No simplemente llevar el Evangelio, sino también por las necesidades de sus hermanos y de los necesitados en situaciones difíciles. Ese es el Evangelio y sus implicaciones. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes, mis hermanos? Que nuestra justificación, nuestro crecimiento, nuestra santidad vaya en proporción a cómo nosotros hayamos entendido el Evangelio de Jesucristo. Podemos decir, wow, la vida de Pablo, qué hombre, sus dones. No, ese wow, guárdeselo para Jesucristo, porque para Él es la gloria, la honra y la majestad. La gracia de Dios hizo lo que Pablo hizo hacer. La gracia de Dios. Y mi propósito no esta mañana es aplastarlo a usted ni decirle que usted menos o más. No. Que tomemos ejemplo de que por lo muy poco que usted quiera dar, en las manos de Dios es inmenso. Pero pongo en las manos de Dios, porque Él sabe su condición. Él sabe que usted no puede hacer tal cosa. Señor, pero mira, yo puedo hacer esto, Padre, pero ayúdame a hacerlo con gracia. Créame, hermano, que Dios va a honrar su nombre. Porque Él sabe que usted está haciendo de corazón. Porque una persona que está enferma, que no puede caminar, ¿cómo usted va a decir que corra?
O el Señor va a decir que corra. No. Señor, si tú quieres que yo corra, dame sanidad en mi pie para yo caminar, pero yo puedo hacer esto, Señor. Ayúdame a glorificarte en esto. El Señor lo va a hacer, porque Él ve su corazón y la intención. Meditemos en esto, mis hermanos. Meditemos en el Evangelio de día y de noche, de día y de noche. Que tengamos una fresca visión de lo que es el Evangelio y lo que ha sido en nosotros Evangelio. Prediquemos Evangelio nosotros mismos. Veamos a Cristo en cada una de esas acciones. Y a mis hermanos, amigos que nos escuchan, que nos ven, piensa también en esto. Es interesante, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay un nombre dado a los hombres por la cual el hombre pueda ser salvo. Cristo es la salvación. Cristo es la salvación. Hermanos, amigos que están aquí, hoy Dios ha traído a ustedes a escuchar una vez más el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que Él crea. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse y el Señor lo usó. Moisés rehusó a disfrutar los placeres de Egipto, ser hijo del rey, los vituperios. Y hoy, ¿qué decidimos tú y yo? Pase de pie, vamos a orar. ¿Qué decidimos tú y yo hoy? ¿Seguir ignorando el Evangelio? ¿Seguir haciendo caso a la voz de Dios que nos dice, haz, ve? Dice la canción de un estribillo, que el momento de ser alguien no se vaya y no cambie tu presente por un simple después. Decídete. Que la duda no dirijas donde vayas, porque no te dejará subir. Tú tienes que ir. Mañana es hoy. Hoy decídete. Señor, te damos las gracias porque eres bueno, Padre, santo y fiel. A ti la gloria, Señor, y la honra por tu gracia depositada en todos nosotros, Señor. Te pido que esa gracia, Padre, que habitaba en Pablo y en esos grandes hombres, Señor, abunde sobre nosotros de tu parte. Muévenos, Señor, motívanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre, a ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Señor, a pensar en los demás antes que nosotros, Señor, que tú nos ayudes a entender esa verdad, Padre. Tú moriste por todos nosotros, tú dejaste tu gloria por todos nosotros. Ayúdanos también a mirar al mundo, al perdido, como tú lo viste. Ayúdanos a ser más diligentes, más comprometidos, Señor, en tu obra, en tu misión, Señor. A todo lo que tú nos has traído hasta aquí, hasta esta iglesia local, Señor, que tú pongas ese sentir, ese corazón, Dios mío, dispuesto, Dios mío. Tú pongas ideas, conocimiento, a flor de piel, Señor, y puedan ser de bendición para todos, mi Dios. Ruego, Señor, por las almas perdidas, Padre eterno, los que escuchan tu evangelio cada día, Dios mío, lo ignoran, Padre. Que tú lo hagas, que tú las hagas ver las verdades que tú has puesto, Dios mío, en tu santo evangelio. Que tú has muerto por todos nuestros pecados para la salvación de nuestra alma, Señor. Porque de qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma, Señor. Oh Jesucristo de la gloria. Qué bueno eres. Te bendigo, Señor, y te glorifico por siempre, Dios. Y gracias por tu gracia en mi vida, en mi corazón, la de mis hermanos, Señor. Tú sigas trayendo, Dios mío, convicción, Dios mío, de las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.